Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Hebreos, allá en el capítulo 6. La lección lleva por título Advertencia y Confianza, y llegamos al tercer pasaje de advertencia que el escritor hace. Posiblemente el capítulo 6 y el capítulo 10, son dentro de los pasajes de advertencia o de exhortación, son los más difíciles de interpretar. Pueden haber 15, 20 diferentes opiniones dentro de los comentaristas acerca de esta porción. Voy a dar la que creo que es consistente con la línea que venimos interpretando acerca del texto. Creo que la porción, el texto, está dirigido a creyentes. Hay algunos comentaristas que dicen, llevan por título aquí advertencia en contra de la apostasía. Entiéndase que la apostasía, dice Juan lo siguiente: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa eso? Apóstata obviamente es aquel que se aparta, que deserta, que se va. Pero de acuerdo a la naturaleza de la enseñanza de Juan, un apóstata, de acuerdo a Juan, está dentro de las filas del Evangelio, pero no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no es un creyente, no es un salvo. Otras líneas con respecto a pensamiento acá son advertencia a algunos que tienen prácticas religiosas, como Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Recuerdas que Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Pero Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. El Señor nos va a decir, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Son aquellos que casi van caminando paralelamente, convencidos, conmovidos en el cristianismo, pero en ninguna manera se han convertido a Cristo. Son las personas religiosas, y esto es un peligro. Por eso Pablo les exhorta a los hermanos en Corinto, examinaos si estáis en la fe. Porque puede ser que estemos conmovidos y convencidos en el Evangelio. Algunos, dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, si no creísteis, en vano. Son personas que creen, pero creen intelectualmente o religiosamente las verdades del Evangelio, pero no se ha operado un cambio espiritual en sus vidas. Las Escrituras son claras, dice que cuando se aplica la obra de Cristo a nuestras vidas, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Es decir, hay un cambio de condición espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. El escritor ahora va a considerar, porque ya ha pasado algún tiempo de estos creyentes que han recibido esta carta. Recuerda que el escenario que presentábamos es, posiblemente ellos viven cerca de Jerusalén. Ya han pasado más de 30 a 35 años de la ascensión del Señor Jesucristo. Muchos de los cristianos han sido perseguidos y salieron de Jerusalén. Son unos pocos que aún quedan, y posiblemente ellos aún están viendo y observando cómo los judíos continúan con los sacrificios. Continuarán en Jerusalén con los sacrificios hasta el año 70. ¿Por qué el año 70? Porque en ese tiempo vino el general Tito, ¿y qué hizo? Asitió Jerusalén, destruyó el templo, etcétera, etcétera, y se acabó ya los sacrificios. Ahora, obviamente hay que entender, y lo miraremos en el capítulo 10, cuando el escritor a los hebreos nos invita a entrar por el camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo nos abrió, y Él dice que es el propio velo. Sabemos que históricamente, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, esa gran cortina de pelos y tela de casi 1 pulgada de grosor, se partió, se rasgó, dando a entender que a través de la muerte de Cristo, ahora nosotros teníamos ¿qué? Acceso ante el trono de la gracia. El escritor ha tratado de fijar en la mente de sus lectores, en primer lugar, la importancia de entender quién es la persona de Cristo Jesús. Antes de explicarnos acerca de su obra, ya partiendo del capítulo 4, 5 en adelante, nos ha dicho quién es Jesús y ya ha sentado las bases para decirnos por qué Él es un sacerdote superior. Lo vamos a mirar en el capítulo 7 cuando se le se compara su ministerio al sacerdocio
de Melquisedec. Pero el escritor se da cuenta al llegar al capítulo 5 que sus lectores están quedando atrás. No están comprendiendo lo que él les está enseñando acerca de la importancia del sacerdocio de Cristo. Como consecuencia, producto de esa lucha, de ese debilitamiento, de esa inmadurez, de esa falta de crecimiento espiritual, ellos comenzaron ¿a qué? A retroceder en sus vidas espirituales, al punto que algunos de ellos, que no habían crecido espiritualmente, que no habían crecido doctrinalmente, que no habían profundizado mayormente las verdades doctrinales, ellos no veían ningún problema en volver a su antiguo sistema religioso y modificarlo de acuerdo a los conceptos cristianos. Es decir, para ellos no había ningún problema remodificar las obras o el sacrificio, lo que se hacía en el templo. De esta forma querían simpatizar con el judaísmo y también ¿con qué? Con el cristianismo, y comenzaron ¿a qué? A retroceder, cayendo. Ahora, otros creyentes más maduros preguntaron entonces, si ellos vuelven atrás, si ellos toman esa decisión de volver atrás, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Pierden su salvación? ¿Van a perder su salvación? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y esa es la pregunta que el escritor va a desarrollar. Mira cómo comienza. Vamos a leer los primeros versículos para ver que esta porción de advertencia, más que un llamado de advertencia, es también un llamado de confianza y de esperanza. Lo que algunos interpretan como posiblemente pérdida de salvación, lo que realmente el escritor está haciendo es mostrar lo contrario. Lo mismo ocurre con Apocalipsis cuando dice, los raeré del libro de la vida. Y algunos han tomado ese texto para decir, ¿ves? Dios advierte que el mismo lápiz que escribe arriba tiene una gran goma que puede también borrar. Cuando usted hace un estudio, una exégesis del pasaje, se da cuenta que lejos de ser una advertencia, es una promesa de Dios a sus hijos, diciendo, yo no lo voy a ¿qué? Hacer. Pero como tomamos solamente lo literal y no miramos ¿qué cosa? Los contextos, ¿qué ocurre? Llegamos a una mala interpretación. Un ejemplo más, Mateo capítulo 24. El que perseverare hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Nuevamente, ¿qué están diciendo? Hay que obrar para conseguir ¿qué cosa? La salvación. Primero, doctrinalmente se equivocó, porque la salvación nunca ha sido ¿qué? Por obras. Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe y siempre ha sido por un sacrificio, por sangre. Lo fue en el pasado mirando a la obra de Cristo, lo es hoy nosotros mirando al pasado a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese contexto tiene que ver con persecución, tiene que ver con la problemática de están siendo perseguidos y algunos van a morir. El contexto de Mateo capítulo 24 es el tiempo de la tribulación. Pregunta, ¿dónde estará en el tiempo de la tribulación la iglesia? Por lo tanto, esa porción de Mateo 24 no puede ser aplicado ¿a quién? A los creyentes, a la iglesia, a los cristianos. A esta dispensación tiene que ver con la persecución feroz que se va a desarrollar en ese último tiempo, en la última semana de Daniel, en la semana de angustia de Jacob. ¿Por qué razón? Porque el anticristo encabezado bajo el poder de Satanás y la trilogía satánica perseguirán a muerte ¿a quiénes? Apocalipsis capítulo 12, perseguirán a la mujer que dio a luz al hijo. Y la mujer que dio a luz al hijo tiene que ver con la nación de Israel. Y si aquellos días, dice el Señor, no fuesen acortados, ¿qué? Nadie sería ¿qué? Salvo de vida eterna o salvo de preservar la vida. Preservación de la vida. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Tomamos una frase y ¿qué ocurre? La aislamos del contexto. Volvamos ahora a Hebreos capítulo 6. Versículo 1. ¿Cómo comienza ahora el escritor? Ya les he asentado el contexto, tienen que mirar la situación. Miremos ahora el capítulo 6 del libro a los Hebreos, el versículo 1, ¿qué dice el escritor? Por tanto, dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Porque la tierra que bebe de la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa y aquella que por la cual es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será ¿qué? Será finalmente, ¿qué dice el texto? Quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos ¿qué? Así. Advertencias y confianza. Lo primero que el escritor nos va a llevar, mira conmigo en tu lección, es un progreso que es necesario en el caminar de la vida cristiana. Ya en el capítulo 5 les ha dicho, hermanos, debemos madurar, los inmaduros comienzan a retroceder, no tienen la capacidad de poder ¿qué? Discernir bueno o malo. Estaba ocurriendo con estos creyentes, no estaban logrando ¿qué? Discernir el valor, no, ¿por qué? Porque quedaron atrás en su comprensión de la persona de Cristo Jesús. Viene a mi mente el pensamiento de que muchos cristianos en el día de hoy conocen muy poco acerca de la obra de la persona de Cristo Jesús. Me atrevo a decir que muchos ni siquiera han estudiado a profundidad los evangelios. Adoran y siguen a un Cristo que no conocen. No entienden sus enseñanzas, no comprenden las implicaciones de sus mandatos. Nos llamamos cristianos, pero no somos seguidores ¿de quién? De Cristo, porque no estamos a la altura de las demandas de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez porque hemos enfatizado gracia y solo gracia y solo gracia, nos hemos olvidado que el verdadero discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Ha muerto a la carne, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, bendice al necesitado, busca y ayuda a los demás tal como lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces tenemos un cristianismo completamente aislado. No somos verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, el escritor les dice, cuando eso ocurre, comenzamos en la vida inmediatamente ¿qué? A retroceder. Es imposible que un creyente que se detiene en su crecimiento, es imposible que no vaya ¿qué? Hacia atrás, siempre irá atrás. Es por eso que el llamado del cristianismo es avanzar y andar. Es por eso que vemos el progreso necesario en el caminar, los primeros 3 versículos. El escritor comienza con estas palabras, desafío a abrazar. Dice el texto, por tanto, por lo que ya les he dicho anteriormente, por lo dicho anterior, lo cual fue un llamado a la madurez en la vida cristiana, el escritor les dice lo siguiente, por tanto, ¿qué? Hay cosas que decidir. ¿Qué dice el texto? Dejando ya, ¿qué cosa? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Él está diciendo, si somos maduros, si hemos madurado, es tiempo ya que comencemos, ¿qué? A avanzar. El desafío a abrazar, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Se esperaba un cambio de parte de ellos en sus vidas espirituales. Ellos deberían haber progresado en su conocimiento de las verdades doctrinales. No es una prohibición repasar las doctrinas fundamentales. Pero ¿cuál es la idea? Que ya hay un punto en la vida cristiana que debieran estar en un nivel o en un curso más avanzado. Esto nos hace ver lo importante y lo fundamental que es adoctrinar ¿a quién? A los nuevos creyentes. Creo que la iglesia, nosotros muchas veces fracasamos en ese gran mandato del Señor. Id y haced ¿qué? Discípulos. No sé si te das cuenta, pero la mayoría de los grupos sectarios, todos son muy bien adoctrinados ¿en qué? En sus creencias. Pero nosotros que entendemos el Evangelio, que recibimos el Evangelio, somos tan débiles y poco comprometidos ¿a qué? A crecer.
¿Cuántos nunca han sido discipulados y no porque no se les pudo discipular, sino que finalmente presentaron ustedes, nosotros, ¿qué? Tantas excusas que finalmente el maestro, los maestros, ¿qué? Dijeron, bueno, no quieren. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué les dice el escritor? Vamos adelante acá. ¿A qué? ¿Qué es la perfección? No es ser perfectos. Acá la perfección tiene que ver con la madurez. Y la madurez va a venir en la medida que conocemos y cumplimos las verdades de Dios. Vemos en segundo lugar no solamente el deseo de un desafío a abrazar, sino que ahora vemos en versos 1 y 2 doctrinas a aventajar. ¿Por qué doctrinas a aventajar? El escritor les ha dicho, hey, es tiempo ya que dejen atrás, ¿qué? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. No está menospreciando la doctrina. Lo que está diciendo es que hay cosas que ya no necesitan, ¿qué? Volver a ser enseñadas, porque ya se entiende que ustedes, ¿qué? Las conocen con profundidad. Doctrinas a aventajar, no echando otra vez el fundamento. Ellos no necesitaban la enseñanza doctrinal básica para recién convertidos. Aunque hoy en día observo que muchos creyentes sí la necesitan porque hay gran ignorancia ¿en qué? En la palabra de Dios. El recién convertido debe ser enseñado en las doctrinas fundamentales. Fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Y agrega, enseñándoles. ¿Enseñándolos qué? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que está aprendiendo. Ahora, la lista de doctrinas que va a mencionar el escritor, por lo menos vamos a ver 5 menciones. ¿Cuáles son doctrinas que ya los receptores ya debían haber aventajado, ya deberían haber dejado ¿qué? Atrás? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque ya han pasado casi 30 a 35 años de que algunos de ellos ya eran ¿qué? Creyentes. Ahora, ¿qué en primer lugar? Del arrepentimiento. Doctrina del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Tiene que ver con un cambio de mentalidad. Fue sin duda alguna la base de la enseñanza de Juan el Bautizador, la base de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Juan dijo, arrepentíos y convertíos. Y el Señor Jesucristo llamó a la nación de Israel a un cambio de mentalidad. Ahora, no solamente el arrepentimiento tiene que ver con la nación de Israel. He escuchado instituciones que enseñan solo fe, solo gracia, no hay que arrepentirse. Creo, mis queridos, el apóstol Pablo enseñó claramente que el arrepentimiento es parte del mensaje de salvación. En Hechos capítulo 17, verso 30, Dios está esperando que los hombres ¿qué? Se arrepientan. Ahora, si bien es cierto el mensaje de arrepentimiento hacia Israel tenía que ver con ese cambio en sus vidas y con mirar a la persona de Cristo Jesús, hoy en día también el arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento de ¿qué? De nuestras faltas delante de Dios. Dice Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 1:9, él dice que la gente cuentan cómo ellos se arrepintieron, se convirtieron. Dejaron atrás, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Y escúcheme bien, la conversión en la vida de una persona tiene 2 polos, tiene 2 aspectos. Uno, tiene que dejar, eso es arrepentimiento. Lo otro tiene que seguir, eso es creer. Por lo tanto, el arrepentimiento es parte importante de la doctrina en la salvación. Es por eso que hoy hay mucha confusión. Muchos predicadores solo dicen, ¿cuántos de ustedes quieren recibir el amor de Dios? Levanta tu mano, recibe el amor de Dios y ya eres un hijo de Dios. Mensaje confuso. Trae decisiones que son también, ¿qué? Confusas. De ahí entonces que el cristianismo para muchos es solamente lo que recibo, lo que tengo y cómo me siento. Arrepentimiento tiene que ver con cambio. Ahora es interesante que Dios está mandando a todos los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué nos convence de qué? De pecado, de justicia y también de juicio. Arrepentimiento de obras muertas y mira cómo va de la mano la fe. Arrepentimiento y fe van de la mano. El arrepentimiento y la fe van siempre unidos en el plan de salvación, porque hay que creer.
Hay que creer. Ahora, el escritor les está diciendo que esta doctrina del arrepentimiento de obras muertas, ¿qué obras muertas en ellos? ¿Sí? Ellos tenían un ritual de ¿qué? De obras, de sacrificios, de ofrendas, pero ya para la muerte y resurrección de Cristo, ¿esas son qué? Obras muertas. Ahora, entiéndase que las obras de ellos, jamás, escúcheme bien, jamás tus obras, mis obras, van a otorgarme ¿qué cosa? El favor divino. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. El único, permítame enfocarlo así, el único merecedor de ganar el cielo por las obras, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, pero el Padre dijo, tienes que morir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De ahí en adelante, no hay quien busque a Dios. Doctrinalmente esto se le llama la depravación del hombre, depravación total, que no hay nada en el hombre, en su esencia, en su naturaleza, en su interior, que ante Dios diga, bueno, por ser tú, ¿qué? Te perdono. Pablo que dice, Dios no hace acepción de personas. Todos tienen que arrepentirse. De ahí entonces el creer que la salvación depende de lo que yo hago, de mi perseverancia y de mi obrar, es contrario a ¿qué? A la palabra de Dios. Yo evidencio mi fe por mis obras, pero no soy salvo ¿qué? Por obras. No se equivoque. En ninguna dispensación la salvación fue por obras. Siempre ha sido ¿qué? Por gracia. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por un sustituto. Ahora, tu deber y mi deber es perseverar. Avanzar en mi vida con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 10 qué significa eso. De ya les digo, tiene que ver con la disciplina de los creyentes. Doctrinas a aventajar, ¿cuáles eran? Del arrepentimiento, verso 2, de la doctrina de bautismo. Los hebreos tenían diferentes tipos de bautismos, el bautismo ritual. Algunos creyentes necesitaban comprender cuál era el bautismo de que llamó Juan para el arrepentimiento, cuál era el bautismo cristiano. Por ejemplo, ¿recuerdas tú cuando en Éfeso, en Hechos capítulo 19, Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan y les pregunta si habían sido bautizados y ellos dicen, el único bautismo que conocemos, ¿cuál es? El bautismo de Juan. Ahora, ¿el bautismo de Juan es el mismo bautismo del creyente? ¿Ah? ¿El bautismo que enseñó Juan es el mismo bautismo del creyente? ¿Sí? No. No tiene nada que ver. Era un bautismo para arrepentimiento. Usted no se bautiza. El bautismo del cristiano no es un bautismo para arrepentimiento. Es un bautismo de testimonio. Es una evidencia externa. ¿De qué cosa? De una realidad interna. ¿Lo tiene? El arrepentimiento de Juan era la confesión de pecado y la preparación para el reino que se establecería con el Mesías. Ahora, el escritor dice, ya no necesitamos hacer estas diferencias, pero creo hoy que nosotros los cristianos ya debemos identificar o ser enseñados porque doctrina de bautismo ha causado división en el pueblo del Señor y aún me atrevería a decir denominacionalismo. No puedo volver a repetir la palabra. Denominaciones. ¿Por qué? Porque algunos han enseñado que la persona tiene que bautizarse para ser salvos. Y eso se llama bautismo regeneracional. Otros han enseñado, no importa que usted sea creyente, pero si no recibe el bautismo del Espíritu Santo en su vida, usted no tiene la bendición de Dios. Y eso ha producido ¿qué? Otra denominación. Por lo tanto, el creyente tiene que entender que entre el bautismo de agua, que es un testimonio público, una ordenanza del Señor, y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas completamente ¿qué? Diferentes. Ahora,
¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo en el creyente? Ese es el problema. Algunos dicen que no, tiene que pedírselo a Dios, queridos. Pablo es muy claro al decir que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Por lo tanto, enseñarle a un creyente, tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, es decirle ¿qué cosa? Que no eres un hijo de Dios. Ahora, se añade a esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo otros fenómenos del primer siglo de la era cristiana. El creyente maduro ya tiene que tener ¿qué? Claro, las diferencias. A veces estas cosas hacen que creyentes comiencen ¿a qué? A retroceder. ¿Qué doctrinas debían aventajar los creyentes? Primero, la del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En segundo lugar, la doctrina ¿de qué? De bautismo. ¿Qué más? La imposición ¿de qué? De manos. Esto fue una práctica habitual en la iglesia apostólica, la cual indicaba comunión cristiana y la identificación con el ministerio. ¿Qué hicieron cuando se eligieron los primeros servidores, esos 7 servidores? ¿Qué hizo la iglesia? Les oraron y les impusieron las manos. Cuando Pablo, siendo aún Saulo, Hechos capítulo 13, junto con Bernabé y otros hombres, son encomendados al ministerio, ¿qué hicieron? Les pusieron las manos. El poner las manos no es transferencia de poder. Algunos dicen, los están ungiendo. No, mis queridos. Esa es una práctica muy hebraica que significa identificación con ellos. Pero dice Pablo que Timoteo recibió el don por la imposición de manos. No, no recibió el don. Pablo hace testimonio, confesión pública de que Timoteo era llamado para el ministerio al poner ¿qué? Las manos. Por eso Pablo le prohíbe a Timoteo, ten cuidado de poner las manos ¿qué? Con ligereza sobre el ministerio. ¿Por qué? Porque el poner las manos significa mantener o tener ¿qué? Comunión y a la vez identificación, apoyo con ese ministerio. De ahí que creo que es muy lindo y sano cada vez que una iglesia encomienda a hermanos al diaconado, al ancianado o al ministerio pastoral, que haya un consejo, que hayan otras personas poniendo sus manos sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos diciendo, Señor, los vamos a apoyar porque creemos que tienen un llamado especial de parte tuya. No les estamos confiriendo ¿qué? Poder. Algunos confunden esta práctica con el ungir y la atribución de poderes. Si vas a Santiago, cuando dice que unjan lo que con aceite, ¿recuerdas el término que dice si está alguno enfermo? Si usted escucha la serie de Santiago, se dará cuenta, personalmente creo, que el aceite ahí es un ungüento medicinal y que tiene que ver con curar y restaurar. No hay poder atributivo ¿en dónde? En el aceite. No lo hay. Pero algunas iglesias, ¿qué hacen? Están los enfermos, se ponen aceitito, les ponen las manos. No es esa la intención del escritor. Tiene que entender también todo el contexto, lo que está ocurriendo. Santiago fue escrito ¿a quiénes? Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que se ha escrito. ¿Qué es lo que no hay todavía? ¿Qué es lo que la iglesia no tiene? Las cartas doctrinales. Las enseñanzas doctrinales. Lo único que saben hacer, ¿qué es? Lo que históricamente en su vida habían aprendido. Las sinagogas, los conceptos judíos. Es por eso que cuando uno estudia el libro de los Hechos, hay ¿qué cosa? Transición y cambio. Cuando no lo ves, cuando no entendemos que están en un periodo ¿de qué? De transición, ¿qué hacemos? Nos equivocamos en la interpretación bíblica. Por eso el escritor dice, hay ciertas doctrinas que ustedes tenían que haber aventajado o avanzado. De la imposición de las manos, ¿qué más? De la resurrección de los muertos. ¿Por qué esta doctrina era importante en la iglesia del primer siglo? ¿Por qué era una doctrina importante? Cristo, si no hubiese resucitado, vana es la fe. Ahora, déjame decirte algo, la doctrina de la resurrección sí era enseñada. Isaías capítulo 26, verso 19, Daniel capítulo 12, verso 2, hablan de que los muertos van a resucitar, unos para vida y otros para vergüenza. Los hebreos sabían esto, creían en la resurrección de los muertos, pero el cristianismo le da valor ¿a qué? A la enseñanza de la resurrección, ya que Cristo dijo, por cuanto
yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Y Jesús dijo, yo soy ¿qué cosa? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Doctrina importante porque la resurrección de Cristo, escúcheme bien, su ascensión, la entronización en el cielo permiten el sacerdocio perpetuo o eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Cristo en su carne no pudo ejercer el sacerdocio. No podía ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no pertenecía a la línea de ¿quién? Arónica. No podía ser aceptado. Era una ofrenda que Jesucristo se presentase a él a hacer sacrificios en el templo porque por descendencia no le pertenecía. Pero al resucitar, el Padre le ha hecho Señor y Cristo y le ha permitido lo que ningún otro sacerdote jamás lo pudo hacer. Le permitió al Señor Jesucristo presentarse a sí mismo. ¿En dónde? En el santuario de Dios. Y los sacerdotes en el santuario nunca se sentaron. Porque su sacrificio siempre era ¿qué? Era de entrar y salir del lugar santísimo. Era entrar una vez al año y salir del lugar santísimo. Jamás pudieron sentarse. Pero nuestro Señor, ¿dónde está? Por eso que el escritor dice, tenemos libre confianza para entrar ¿dónde? Ante el trono de la gracia. ¿Notan la importancia? Ahora, en el orden de las verdades doctrinales, nosotros entendemos que primero Cristo resucitó. ¿Amén? Luego, cuando el Señor venga, resucitarán ¿quiénes? Todos los que han muerto en Él. Luego tendrán que resucitar aquellos que entren al reino milenial. Y de acuerdo a Apocalipsis, sabemos que un día todos los hombres de toda la historia humana, Apocalipsis capítulo 20, tendrán que resucitar. ¿Para qué? Para comparecer ante el gran trono blanco. Ahora, el escritor dice, estas son doctrinas que ustedes ya tenían que dejar atrás. A verlas que aventajado en su vida finalmente y del juicio eterno. La doctrina de la eterna condenación. Creo que Pablo también habló de esto en su mensaje. En Atenas, Pablo presenta en capítulo 17, verso 31, que un día todos los hombres tendrán que dar ¿qué? Cuenta ante aquel que Dios estableció por juez y soberano de todo. Es por eso que Dios declara en la ascensión de Cristo, en su entronización, cuando se aplica el Salmo capítulo 2, yo te he puesto hoy, mi hijo eres tú. Cuando el Señor, el Padre, lo entroniza, Él establece algo. Que un día, ¿qué? Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y el juez, ante el gran trono blanco, será la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Él le ha sido otorgado, ¿qué cosa? Todo el juicio. Ahora, el escritor a los hebreos dice, ya ustedes, con los años que tienen en el Evangelio, ¿qué? Debían haberlo dejado, ¿qué? Atrás. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo estamos en esto? Según el escritor, estas son doctrinas, ¿qué? De principiante, que ya del ABC, del discipulado básico de los creyentes, que ya debían estar, ¿qué? Aventajadas. ¿No te das cuenta que a veces llevamos años en el cristianismo y qué? No hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente vamos a alcanzar a abrir el tema acá. ¿Qué se esperaba? Mira la determinación a alcanzar. ¿Cuál es el verso 3? ¿Qué dice el verso 3? Por tanto, dejando ¿qué? Ya los rudimentos de la doctrina. Es decir, esto vamos a hacer, dice el escritor, si Dios en verdad ¿qué? Ahora, el escritor está diciendo, voy a dejar atrás esto. Porque no puedo, dice el escritor, ¿qué cosa? Volver a enseñarles esto. Porque necesito que ustedes entiendan, no el sacerdocio de Melquisedec,
No los rituales hebraicos como se va a hacer mención en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. No, el escritor no quiere volver a hacer eso. Los va a mencionar porque el escritor quiere avanzar, porque él quiere que entiendan que el Señor Jesucristo, la persona de Cristo Jesús, es superior a todo lo que ellos conocían en el pasado. Por eso ya les ha dicho que es superior que Moisés, que la ley, que los profetas, que los ángeles, que el sacerdocio arónico. Es superior y mejor. Por eso él dice, yo no puedo volver a qué. A poner un fundamento que ustedes ya tienen. Por lo tanto, ustedes deben qué. Avanzar. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero, ¿qué ocurrió? Muchos de estos creyentes que habían retrocedido en sus vidas espirituales. ¿Qué dice el texto? Verso 4. Porque es imposible. Conecte el verso 4 con el verso 6. Porque es imposible sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pasaje difícil. Porque es imposible que los que una vez fueron ¿qué? Ahora, la pregunta es, ¿esta porción se refiere a creyentes? Yo creo que se refiere, hay muchas teorías, muchas posturas. Personalmente creo que son creyentes. ¿Por qué razón? Porque ninguna persona inconversa, en primer lugar, es iluminada. ¿La iluminación qué es? La obra del Espíritu Santo, cuando saca la venda de nuestros ojos para que podamos ver qué cosa. La luz del Evangelio. ¿Recuerda 2 Corintios 4:4? El Dios de este siglo que hizo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso creo que aquí él hace una declaración concreta, porque es imposible. Para el escritor es imposible que Cristo vuelva a morir por aquellos que ya son salvos. Es imposible que un creyente se vuelva a arrepentir nuevamente para salvación y pretender aplicar la obra de Cristo en su vida. ¿Por qué es imposible? Porque el capítulo 10, verso 10 dice que por una ofrenda hizo perfecto, ¿qué? Para siempre a los santificados. Lo que el escritor está diciendo, en vez de decir, mira lo que te va a ocurrir, ya no vas a alcanzar salvación, lo que el escritor está diciendo es que el creyente que ha realmente reconocido a Cristo como su Salvador personal, ya tiene seguridad de su salvación. No puede volver a venir a pedir el perdón, pedir la salvación. ¿Por qué razón? Porque ya la tiene. No puede volver a aplicar la sangre de Cristo de la salvación porque ya ha sido lavado, ¿qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de ¿cuántos? De todos pecados. Pero lo vamos a ver, eso no nos exime de que los creyentes que se debilitan, que retroceden, que caigan, eso no significa que ellos no tengan qué cosa. Una, pedir el perdón, pero segunda, recibir de parte de Dios disciplina. Guarda mucha relación con el capítulo 10. El capítulo 10 vuelve a retomar esta porción y lo que le está diciendo en el capítulo 10 es que algunos creyentes reciben ¿qué cosa? La disciplina. Quiero terminar ahora con este punto, con 1 Corintios, porque ya el tiempo nos ha alcanzado. 1 Corintios en el capítulo 11. No necesitamos comentar todo lo que está ocurriendo en el capítulo 11, los abusos en la cena del Señor. Quiero que nos concentremos en el verso 30. Capítulo 11, 1 Corintios, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos que enfermos, otros están que debilitados y algunos que duermen. ¿Producto de qué? Verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio come y bebe, es decir, que es algo serio.
participar incorrectamente de la cena del Señor o la vida en pecado es algo serio. Trae como consecuencias, aquí hay 3 áreas. El escritor a los Hebreos lo va a profundizar en el capítulo 12, que vuestros padres terrenales nos disciplinaron, nuestro Padre Celestial también. Mira el verso 31. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Pero como no hay una autocrítica, no hay una autoexaminación, no hay disciplina personal, más siendo que juzgados, ¿somos qué? ¿Castigados por quién? Por el Señor. ¿Con qué propósito? Para que no seamos ¿qué? ¿Condenados con quién? ¿Por qué? No sé si logra ver acá que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Seguro que sí, pero aquí el texto que dice. ¿Por qué? Es porque Romanos 8.1 que dice, de modo que si alguno... No, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en... ¿Qué hace Dios entonces? Juzga a su pueblo personalmente. Trata con ellos. ¿Para qué? Dice el texto, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos que unos a otros. La idea es, respetan qué? El orden, la comunión en la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces con los que están en desobediencia? Disciplina. Que es el tenor del capítulo 6 y el capítulo 10 del libro a los Hebreos. Tenemos que detenernos acá. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por esta lección que hoy hemos considerado, Señor, introductoria, pero ayúdanos, Señor, a tener luz y claridad en la comprensión de estas verdades. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu cuidado, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.